Joe Biden podría haber quedado en la historia de su país como el único presidente de los Estados Unidos que tuvo un hijo que recibió una condena mientras él ocupaba el despacho oval de la Casa Blanca, pero quedará en la historia como el único presidente que usó el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos para indultar a su hijo, para que quede impune, totalmente impune, de un desatín, un estropicio, no un crimen gravísimo, pero sí un delito sumamente serio y que habla de un hombre que siempre tuvo derivas por sus adicciones al alcohol, al crack, a la cocaína. No merecía Hunter Biden ser indultado por su padre, pero Joe Biden, en lo que se parece un suicidio de su imagen pública, en la recta final hacia salir ya de la Casa Blanca y seguramente abandonar también por su edad la vida política, comete este suicidio de su imagen pública indultando a su propio hijo, un hijo que no merecía ese indulto en absoluto. Los indultos están contemplados en la Constitución de los Estados Unidos, su artículo 2 los establece que los presidentes tienen la facultad de indultar y de conmutar penas. La diferencia es que la conmutación elimina la pena, puede reducir o eliminar la pena, pero no elimina la condena. En cambio, el indulto elimina la pena y la condena. O sea, se consagra la impunidad del indultado, la impunidad total. Y esto es lo grave en este caso. Todos los presidentes norteamericanos aplicaron en su momento indultos. El primero que lo hizo fue el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, cuando todavía en el siglo XVIII se produjo una rebelión campesina, más que nada de productores por unos aumentos de impuestos que los perjudicaban, y tras ser capturados y juzgados por su violenta rebelión, Washington, el primer presidente norteamericano, decidió indultarlos para pacificar la sociedad, para pacificar ese país que estaba recién nacido, esa república que estaba dando sus primeros pasos. Muchas veces los indultos se aplican generalmente a condenados a la pena capital, a condenados a la muerte, que llevaban décadas en el corredor de la muerte, como se le llama, esa larga espera del momento en que te llevan al patíbulo. Muchas veces el indulto fue usado por presidentes para beneficiar a presidiarios que ya llevaban demasiados años o cosas por el estilo. Muchas veces los indultos de los presidentes son muy cuestionados en la sociedad o tienen objetivos políticos que pueden ser más razonables. Generalmente, cuando son objetivos políticos o sociales, parten aguas, dividen bibliotecas, ¿no? Hay ciudadanos norteamericanos que lo apoyan y lo respaldan a ese indulto y hay otra parte de la sociedad que lo repudia, pero muchas veces tienen que ver con necesidades históricas, como por ejemplo cuando el presidente Andrew Johnson en la segunda mitad del siglo XIX indultó a muchos de los comandantes y los líderes del ejército sureño, ¿no? De los líderes confederados. Bueno, el objetivo era restañar las heridas, curar las heridas, tener gestos para unificar el país que se había desangrado en la guerra de sucesión. Para cerrar las heridas de la guerra de sucesión, Andrew Johnson tomó
esa medida, cuestionable o no, pero con una razón histórica justificable. James Carter recurrió al indulto para dejar en libertad a todos los que habían desertado del ejército norteamericano para no ir a la guerra de Vietnam. A todos los desertores de la guerra de Vietnam se les concedió un indulto que dio el entonces presidente, el demócrata James Carter, en los últimos años de la década del 70 o en los primeros del 80, no voy a recordar exactamente, pero hubo casos que son mucho más cuestionables. Por ejemplo, el indulto que le dio Gerald Ford a Richard Nixon, ¿no? Le dio impunidad en todos los delitos cometidos en el llamado caso Watergate, por el cual avanzaba un impeachment y anticipando hacia él, Richard Nixon dejó la presidencia de los Estados Unidos. Hay muchos casos en que son cuestionables totalmente. Yo creo que el colmo del uso malo y absurdo del indulto lo hubiera cometido Donald Trump, que estuvo considerando, cuando estaba en su primer mandato presidencial, estuvo considerando y averiguando seriamente para aplicarse un autoindulto si llegaba a ser condenado en una de las tantas causas que se habían convertido en procesos judiciales en su contra. Iba a autoindultarse, el colmo de la arbitrariedad y del absurdo, pero no llegó a cometerlo. Le recomendaron que no lo hiciera, no sé por qué, pero de pensarlo seriamente pasó a descartar esa posibilidad. Entonces quedará Biden en la historia como un presidente que aplicó un indulto sumamente cuestionable, un indulto muy arbitrario. Indultó a su hijo Hunter Biden, ¿no? Quien había cometido no crímenes espantosos, no mató a nadie, pero delitos muy serios, como es en los Estados Unidos, por ejemplo, mentir en una declaración jurada sobre adicciones a las drogas cuando se trata de comprar un arma de fuego. Eso es grave. En Estados Unidos lo cometió Hunter Biden. Podía ir un par de años a la cárcel o podía tener una multa muy importante, pero su padre lo indultó. Fue juzgado y condenado, lo declararon culpable y su padre lo indultó. Fue una de sus últimas medidas como presidente. Y de ese modo, Joseph Robinette Biden, el actual presidente demócrata de los Estados Unidos, casi que suicidó una carrera entera que había tenido momentos brillantes en la política norteamericana. Muchas décadas como senador por el estado de Delaware, muchos errores y aciertos, por ejemplo, errores como haber rechazado, haberse opuesto desde su banca en el Senado a una guerra que se justificaba, la guerra que declaró Bush padre cuando Saddam Hussein invadió con el ejército iraquí el emirato vecino, Kuwait, ¿no? Bueno, Bush padre ordenó formar esa coalición que en tiempo récord armó el general Colin Powell, que estaba al frente de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y en el terreno el general Norman Schwarzkopf comandó lo que se llamó la Operación Tormenta del Desierto, que liberó un emirato invadido. La alternativa era dejarlo en manos de un dictador sanguinario como Saddam Hussein. Bueno, Biden desde el Senado se opuso a esa guerra. En cambio, aprobó una guerra absolutamente cuestionable, la que hizo el hijo de George Herbert Walker Bush, o sea, George W. Bush, ¿no? La invasión de Irak a partir de una justificación mentirosa, porque era mentira que Saddam Hussein tenía vínculos con Al Qaeda y con Osama Bin Laden, y era mentira
que a esa altura de la historia Saddam Hussein todavía tenía arsenales de destrucción masiva. No los tenía, y con esa mentira Bush hijo mandó su país a una guerra que convirtió a Irak en un agujero negro que hasta el día de hoy está supurando fanatismos y yihadismos de los colores más oscuros, ¿no? Pero también tuvo grandes aciertos, como senador por Delaware, tuvo casi una coronación ya grande de su carrera política al ser el vicepresidente nada menos que de Barack Obama, y la gran coronación fue llegar a la presidencia, ¿no? Un logro significativo porque el gran servicio que le hizo a la democracia norteamericana el triunfo de Biden fue sacar a Donald Trump, que pone en peligro esa democracia, de la Casa Blanca. Pero a ese gran éxito lo terminó neutralizando el fracaso de Kamala Harris, que fue puesta a dedo por Biden en un error grosero, en uno de los tantos que cometió sobre el fin de su carrera política. Haberse empecinado en ser candidato cuando ya aparecían muchas señales de que su lucidez tenía interrupciones muy a menudo por la edad o por lo que fuese, ¿no? Eso ya debilitó la campaña demócrata. Después elegir a dedo a Kamala Harris la debilitó más y le terminaron devolviendo el poder a Trump. El mérito que tenía Biden terminó perdido porque al final le van a devolver el poder al hombre al que se lo había arrebatado Joe Biden en las urnas. ¿Se justifica de algún modo que haya indultado a un hijo que no merecía ser indultado? Que en lugar de dejar la enseñanza histórica de que el primer presidente cuyo hijo fue condenado durante la presidencia de su padre no lo indultó, no aplicó una medida arbitraria para favorecer a un familiar, ¿se puede justificar de algún modo? Bueno, hay grandes golpes en la vida de Joe Biden respecto a hijos. En 1972, su primera esposa y su hijita de 1 año y medio murieron en un accidente de auto, en un accidente automovilístico. Eso fue un golpe durísimo. Y en el 2015 vino otro golpe durísimo. Beau Biden, su hijo mayor, que era su orgullo como profesional del derecho, como persona y también como funcionario judicial, porque fue fiscal general en Delaware. Bueno, Beau murió de un cáncer cerebral, había sido también combatiente en la guerra de Irak y murió de un cáncer cerebral. Fue un dolor grandísimo de ese padre, que tal vez con esos dolores en su historia personal decidió indultar a su otro hijo para que no sea encarcelado cuando él podía evitarlo. Pero fue un error gigantesco, un error que no debía cometer. No lo rescató del patíbulo, lo rescató de una condena cumplible y que merecía, porque vivía en una deriva por las drogas y por el alcohol. Hunter Biden ya no es un condenado, porque condenó a su padre a suicidar su propia imagen pública en la recta final ya de su larga carrera política.